vamos a hablar ahora de rubeola, ¿sí? Tenemos que hablar de todo lo que forma el grupo TORCH. ¿Bien? Bien. El síndrome de la rubeola congénita es bastante raro, ¿sí? Bastante raro, justamente ya por el uso de la vacunación, ¿sí? Ese síndrome de la rubeola congénita, justamente ahí radica la importancia de la vacunación, ni tanto por la rubeola en sí, sino por la posibilidad de desarrollo de rubeola congénita. Por eso es que las mujeres, o sea, todos deben estar vacunadas con la SPR, que es lo que protege contra la rubeola, para evitar este síndrome de rubeola congénita. De ahí el impacto de la vacunación, ¿verdad? Bien, el 85 al 90% de los fetos infectados antes de las 12 semanas presentan los hallazgos clásicos de la llamada tétrada de Gray. ¿Sí? ¿Dónde está el mayor problema de la rubeola congénita? La posibilidad de malformaciones o de embriopatía. ¿Sí? La rubeola es súper grave en cuanto a desarrollo de afectaciones a nivel de desarrollo embrionario. ¿Sí? El cuadro clínico de la rubeola se resume en la tétrada de Gray. ¿Cuál es la tétrada de Gray? Cardiopatía congénita. ¿Sí? Dentro de la cardiopatía congénita tenemos el ducto y la estenosis pulmonar, microcefalia, sordera y cataratas. ¿Se dan cuenta que microcefalia es un denominador común con el anterior? La afectación ocular y auditiva es un denominador común con las otras anteriores. Aquí lo único que le va a diferenciar va a ser la presencia de cardiopatía. ¿Sí? Paciente con clínica del grupo TORCH, que ustedes no logran identificar hacia dónde van, pero que aparezca algún estigma clínico de cardiopatía congénita, pensar en rubeola. ¿Sí? Eso es lo que le va a diferenciar un poquitito de las anteriores. ¿Está bien? Sí. ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¿Qué paciente? Que el denominador común de todo el grupo TORCH justamente es la afectación sensorial, o sea, neurológica, ocular, auditiva, ¿verdad? Ahora, si hay un paciente que tenga todo ese conjunto asociado a una cardiopatía, sospechar siempre que sea etiología rubeola. ¿Sí? Bien. Acá tenemos otro, algunos de los síntomas, o sea, algunas de las afectaciones que se ven por la rubeola. La restricción del crecimiento intrauterino, para recordar, ¿sí? A nivel neonatal, catarata, traje de un libro brasileño, surdez neural, cardiopatía congénita, signos tardíos, diabetes mellitus, tiroidopatía, autismo, se asocia mucho también a la rubeola congénita con el autismo, sí, pero no hay evidencia tampoco más nada. ¿Está bien? Bien. ¿Cómo va el diagnóstico de rubeola? ¿Sí? En el recién nacido, la persistencia de la IgG más allá de los 6 o 12 meses, o IgM positivo para rubeola va a dar el gol estándar del diagnóstico. ¿Sí? Otra forma, aislamiento del virus en sangre, orina, faringe o el ALCR también confirma. Y el tratamiento de la rubeola no tiene tratamiento específico. ¿Sí? El síndrome de la rubeola congénita es tratamiento paliativo. ¿Sí? Solamente existen medidas de prevención que se dan con la vacunación a toda la población en general, ¿verdad? Sobre todo a las mujeres en edad fértil no embarazadas. ¿Sí? Bien. ¿Hasta aquí dudas? ¿Sí están ustedes? ¿La nena? ¿Yo también? Bien. Aquí les puse otra vez un resumen de lo que hablamos. Esto básicamente es resumen. Aquí hablamos un poquito de herpes. Aquí incluso el cuadro diferencial, que son todo lo que se habló de otra vuelta resumida nada más. ¿Sí? Las terapias específicas para cada grupo. ¿Sí? Bien. Acá hay un tema que me interesa bastante, que es expuesto perinatal al VIH, o también llamado hijo de madre con VIH o hijo de madre con persona que vive con el virus del SIDA. ¿Sí? No se dice hijo de madre con SIDA. Se existe un código, ¿verdad? Un código es expuesto perinatal. ¿Sí? Dice, doctora, hay un paciente en la sala tal, recién nacido, expuesto perinatal. ¿Sí? Cuando me habla de expuesto perinatal, ya sé que me está hablando de un paciente hijo de madre VIH positiva. ¿Sí? También se maneja con códigos, código 79, código esto. Cada
voy a responder. Porque siempre pasa lo mismo, ¿verdad? ¿Para qué está preguntando qué es puesto perinatal? Porque se puede que nunca viene una clase. Puesto perinatal es eso, ¿está bien? Bien. ¿Cuál es el algoritmo a seguir con los pacientes hijos de madre VIH? ¿Sí? Todo recién nacido hijo de madre VIH es VIH hasta demostrar lo contrario. ¿Sí? Bien, entonces, primeramente, saber que siempre tiene que ser cesárea. ¿Sí? Hasta ahora el protocolo de nacimiento para hijos madre VIH es cesárea. ¿Sí? Existen ya ahora nuevas técnicas, nuevos protocolos, pero para fines prácticos tiene que ser nacimiento cesárea. Ese es el primer punto. ¿Sí? Segundo punto, todo bebé debe ser bañado inmediatamente posterior al nacimiento. Bebé que sale de la panza de la mamá VIH, directo al baño, a bañarse. ¿Por qué? Por el contacto con las secreciones, ¿verdad? Para minimizar ese riesgo de contagio. ¿Sí? Bebé que nace, bebé que es bañado, es hijo de madre VIH positivo. ¿Está bien? Bien. Solicitar estudios de sangre al nacer, luego a las 6 y a las 12 semanas. Vamos a ver cuáles son los estudios de sangre que hay que pedir. ¿Sí? Todo bebé debe iniciar precozmente la profilaxis antirretroviral. ¿Sí? Bebé, hijo de madre VIH positivo, debe iniciar una profilaxis antirretroviral, que vamos a ver cuáles son, ¿verdad? Se debe suspender inmediatamente la lactancia materna. Hay un riesgo de 7 o 22%. Ahora, según la última actualización del ENSO, ya se puede ver para dar leche materna. Para ustedes, alumnos, hoy no. ¿Sí? La respuesta es no. ¿Está bien? No, porque se llega a errores. ¿Sí? Entonces, no. Si ponen eso en algún examen, es solamente para cagar y filtrar. No va para ahí, no. ¿Está bien? Bien. Solicitar carga viral del recién nacido a los 14 días, a los 2 y a los 6 meses de vida. Recién después de los 2 y 6 meses de vida se hace un confirmatorio para ver si es o no un paciente con VIH. ¿Está bien? Bien. ¿Cuál es el tratamiento o profilaxis antirretroviral que debe recibir el bebé? Puede ser dos opciones: monoterapia o triple terapia. ¿Sí? La monoterapia es con AZT, que es la sidobudina. ¿Sí? Todo recién nacido debe recibir su sidobudina por 4 semanas. ¿Está bien? ¿Sí? La triple terapia también se puede hacer. Existen casos donde reciben triple terapia. Por ejemplo, madre que no tuvo un tratamiento antes del parto. Hay madres que, por ejemplo, ya se embarazaron sabiendo que tenía VIH y ya tenían un tratamiento de base. Entonces, en esos casos, si el tratamiento está bien hecho, si no hay un factor de riesgo, se puede hacer la monoterapia. Ahora, existen situaciones donde el tratamiento materno no fue el adecuado, entonces el bebé sí debe recibir triple terapia. Sidobudina, lamivudina y nevirapina son las opciones. ¿Qué casos? Madre sin tratamiento, madre sin profilaxis, madre con diagnóstico tardío en las últimas semanas, bolsa rota prolongada, porque el riesgo de contagio con las secreciones vaginales por el líquido es alto, entonces ahí sí es cierto. Bien, para fines prácticos siempre debe recibir profilaxis antirretroviral. ¿Sí? ¿Entendido? Ok. Bien. Necesito ayudita aquí antes de pasar a la siguiente clase, por favor. Bien, ¿qué me leen? Nasci com 2 meses de idade, foi atendido no hospital apresentando há 1 mês coriza, sanguinolenta e choro ou mobilização do braço esquerdo. Nasceu a termo com peso de 2 kg, comprimento de 47 centímetros e perímetro cefálico de 34 centímetros. Ao exame físico, a criança mostrava-se ativa e hidratada, chorava a manipulação do braço esquerdo e apresentava edema em porção proximal e úmida. Na ausculta cardiopulmonar, o murmúrio vesicular estava bem distribuído e as bolhas cardíacas eram rítmicas. No abdômen, palpava-se fígado a 4 centímetros do rebordo costal direito e 4 centímetros do apêndice tifoide e o baço a 4 centímetros do rebordo costal esquerdo. Resultado dos exames: hemoglobina 9,5 gramas, hematócrito 28%, leucócitos 8.000, segmentados 43%, linfócitos 55%,
pato espermogregario. Muy bien. O sea, hay gestación indicativa, ¿verdad? Pero siempre es la renitis y el brazo lo que predomina. Excelente. Entonces, quedamos con el A, ¿verdad? Bien, ¿no hay dudas? No, ¿verdad? Siguiente. Recém-nascido com 36 semanas de idade gestacional, parto cesariano, abrindo 6 e 8, peso de nascimento 2 kg e 100 gramas, evoluído com sintomas precoces e grávido nas primeiras 24 horas de vida. Previsto hepato cefalomegália, elevação das enzimas hepáticas, anemia, trombocitopenia e hemorragia, associados ao quadro de microcefalia com calcificações cerebrais periventriculares, microoftalmo, coriorrenite e surdez. A principal hipótese de diagnóstico para essa infecção congênita e o tratamento de escolha são respectivamente F. simples e desenvolvimento, B. citomegalomia e Guns-Low, C. rubéola e tratamento de suporte, D. sífilis congênita e penicilina cristalina, E. toxoplasmose piremetamida e cefadiase, B. megalocefalia. ¿De acuerdo? ¿Se dan cuenta que cuando uno lee de buenas a primeras todo lo mismo? A mí me parece que son muy parecidos, ¿verdad? Solamente ahora es fresco porque la clase está recién dada, pero agarren dentro de un año otra vez. Y se queda lo mismo, queda bien mezclado. Si es que no se saben las diferencias claves. ¿Entendido? Eso es lo que voy. Foi exatamente o que eu falei sobre o perímetro. ¿Eh? Que eu falei sobre o perímetro aquela hora. Mas aí Microcefalia. as calcificações cerebrais Não é microtemático. Claro, pero porque está fresco. ¿Verdad? Siguiente. Um lactente com 6 meses de idade apresenta a consulta médica em unidade básica de saúde para avaliação de atraso de desenvolvimento. A mãe Renata, que compareceu a somente 2 consultas de pré-natal, a criança nasceu do parto vaginal e a termo, pesando 3,240 kg, com a pigar de 9 por 10, a alta se deu há 2 dias. O sorriso surgiu com 1 mês e sustentou com o pescoço com 2 meses. Entretanto, hoje não segura objetos, nem boca. Não ¿Está consegue. correcto eso? Não. ¿Por qué? 4 meses Quatro deveria meses. já. Importantísimo saber crecimiento y desarrollo, porque esto É fundamental. lo más importante, lo que le tiene que llamar es por qué no hay un buen crecimiento y desarrollo. ¿Por qué? Porque el grupo TORCH tiene afinidad con el sistema nervioso central. Entonces muchas veces el atraso del desarrollo es lo que motiva la consulta en un pesquisaje de atraso del desarrollo es cuando llegamos a un diagnóstico retrospectivo. ¿Sí? O sea, importantísimo crecimiento y desarrollo. ¿Sí? Bueno. Não consegue sentar com apoio. História familiar não revela casos semelhantes. Ao exame, o lactante mostra-se em regular estado geral, interagindo com o observador. Corado, hidratado, amitérico e acinótico. Ausência de estigmas cutâneos, ausculta cardíaca, respiratória, sem dificuldades. Exame neurológico, evidência perímetro cefálico acima do percentil 90 para a idade. Aumento de tônus e de reflexos profundos nos 4 membros, associado com redução da força proximal. Coordenação preservada. Exame dos pares cranianos demonstra dificuldade em acompanhar os objetos apresentados. Fundo de olho, evidência, cicatriz, coriorrenites, bilateralmente. Tomografia computadorizada do crânio, evidências múltiplas, calcificações difusas distribuídas nos parâmetros, associadas ao aumento do volume dos ventrículos laterais, terceiro e quarto ventrículo. O agente etiológico mais provável para o quadro clínico descrito é o vírus da rubéola, Toxoplasmose gondii, Treponema pálido e vírus de herpes simples. ¿Cuáles son los elementos que tiene para hablar de su plan? ¿Tiene la tetra de Sabin? ¿Tiene la tetra de Sabin? Pregunta. ¿Cuál es la tetra de Sabin? Muy bien. Calcificação difusa. E os ventrículos,
Vai, Heitor. Lactente masculino de 3 meses de idade é trazido pela mãe ao ambulatório de pediatria. A mãe refere que há 1 mês a criança iniciou com coriza, bufa sanguinolenta e irritabilidade com choro fácil. Ao nascimento, peso 2,2 kg, perímetro cefálico 35, comprimento 41. Ao exame físico, verifica-se dor à mobilização do braço esquerdo com choro intenso. Coriza, músculo sanguinolento bilateral e erosões em lábio superior, palidez cutânea, mucosa, 2 pontinhos. Como que se abre assim, então? Mucosa? 2 cruces. 2 cruzes, somente. 4 mais. Fígado a 3,5 cm de revolto costal direito e 3,5 cm de apêndice chifroide. Baço a 4 cm do revolto costal esquerdo. Considerando principalmente a hipótese diagnóstica, quais são respectivamente o exame a ser solicitado o resultado mais provável? Tomografia computadorizada do crânio, velamento dos seios de face. Tomografia computadorizada do crânio, calcificações cranianas corticais. Radiograma de crânio, microcefalia, cinturas cranianas parcialmente soltadas. Radiografia de ossos longos, lesões posteovíticas e apêndice, espaçamento periosteal. Letra B? Letra quê? B? B. Letra B. E ainda mais. Ou aquele dos nossos Ou D? Dado? Qual é o diagnóstico do paciente? ¿Cuál es la respuesta? B ou D? ¿Quién piensa que es B? Levanta la mano. No, yo no sé. ¿Quién piensa que es B? ¿Quién piensa que es D? Eu fico na B. Y el resto no responde. Siguiente. D ou B? Ya después para llevar tiempo. D. D? Claro, sífilis congénita. Sí, sífilis no hay clasificaciones. Vamos, siguiente. Um médico de plantão em uma unidade de saúde materno-infantil de hospital secundário recebe a informação de parto de uma gestante com antecedentes de tratamento de sífilis primária no segundo trimestre da gestação, com penicilina dentária de 400 dose única e intramuscular. O parto foi normal, sem intercorrências no recém-nascido. A RN a termo, calculo de 39 semanas e 4 dias. Peso 3 kg, 450 gramas. Estatura 49 centímetros y ártega 9,10. Ele está Hasta ahí, ¿ustedes entienden todo lo que está diciendo del recién nacido? Sí. No hay ninguna frase en chino. Não. Ok. Bien. Ele está assintomático e com o exame físico sem alterações. Houve a coleta de sorologias da mãe e do ANN. Os resultados do BDRL mostram títulos maternos de 4 e títulos do ANN 1 para 32. Em relação ao recém-nascido, a conduta a ser adotada é fazer o segmento ambulatorial com novas coletas de BDRL nas consultas de rotina. B. Solicitar radiografia de ossos longos e hemograma e notificar sífilis congênitas se exames alterados. 6. Notificar sífilis congênitas, solicitar licor, radiografia de ossos longos, hemograma e iniciar tratamento. D. Notificar sífilis congênita e iniciar tratamento com penicilina cristalina endovenosa por 10 dias. Letra B. Eu acho que sim. ¿Qué piensan? La C es más correcta, ¿verdad? Está más completa. Tá, mas. Las dos están correctas. Sí, está. Sí, pero cuando ustedes tienen dos correctas, siempre tienen que ir por la más correcta. ¿Verdad? ¿Cuál es la más correcta? Sí. Claro, porque dice todo lo que tenés que hacer. Si no tuviese la C, vamos por la D, ¿verdad? Pero, Se já tem o diagnóstico, já
No, No, ya es de. No, 10 días. Tratamiento ahí está correcto. Sí, claro que sí, 10 días dijimos sífilis. ¿Está bien? Bien. No, a resposta é D sempre? Sí. Y en realidad está mal hecho, son las dos correctas. As duas não corretas. Para mí es muy. La más correcta es la C. Aceito também. ¿Sí? ¿Bien? O sí, acá dice, vamos a suponer que el C diga, notificar sífilis congénita, solicitar licor, radiografía solar, hemograma e iniciar tratamiento. Si todo fuese positivo, ahí estaría incorrecto. ¿Por qué? Porque por el antecedente ya es sífilis congénita. ¿Entendido? Ahí sí sería incorrecto este. Ahora, este también por notificar sífilis congénita e iniciar tratamiento fantástico. ¿Por qué? Porque no necesitas hacer tantas cosas para decidir el inicio. ¿Me entiendes? O sea, las dos son correctas. Pero la más, y esas cosas que ustedes llevan el mal camino, ¿verdad? Bien, entonces vamos a seguir con la siguiente clase. Estamos ahí. Y se dice Renata. Bien. ¿Dudas con Torch? ¿Dudas con Torch? Ninguna. Ok. Professor, eu vi que o tratamento da mãe foi só uma dose intramuscular. Sí. Isso está correto? En Brasil sí. El protocolo de Brasil. Pero lo que pasa es que dice, el problema dice, ahí dice sífilis primaria. Para la primaria temprana es una sola dosis. Pero si vos estás seguro que es, que el contagio fue entre los 90 días, ¿verdad? En Paraguay nosotros no tenemos buen prenatal, entonces todas las gestantes son tratadas como si no fuesen primaria. Se le dan los 3 para asegurar. Lo que pasa es que el problema es bien cuadrado y te pone primaria, una dosis. El tratamiento está correcto. ¿Entendés? Pero es muy difícil saber cuándo es primaria. ¿Entendés? Entonces, el protocolo brasileño habla de una dosis si es primaria y de 3 dosis si no es primaria. Solamente que yo personalmente no sé cuándo es primaria. ¿Qué? Señora, ¿cuánto puede contagiarte con sexo? ¿Y hace cuántos días? Puede que sepa, pero es muy alejado saber, ¿entendés? Más por eso nomás. Pero puso para confundir. Puso para confundir. Pero en realidad no es. Ese es el punto de tratamiento. El punto de tratamiento es que es sífilis congénita porque los valores de recién nacido superan los valores de VRL materno. Se voy a agarrar eso y eso ya te da tu diagnóstico. ¿Sí? Bien. Y te dicen una cara. Bien. Por este vamos a terminar el módulo de neonatología. ¿Está bien? Bien. Ictericia, cuando dimos la clase de generalidades de neonatología, hablamos que la ictericia es un hallazgo que puede ser normal, ¿cierto? Todo recién nacido puede tener ictericia y ser un hallazgo normal, así como puede haber ictericia y ser patológico. Vamos a ver un poquitito qué casos son considerados normales y qué casos son considerados patológicos. ¿Está bien? Bien. Para hablar de ictericia, saber que es la coloración amarilla de piel y mucosas en el recién nacido, recordar que puede ser fisiológico o patológico. Para la ictericia tenemos que recordar el metabolismo de la bilirrubina, ¿sí? Recordar el metabolismo de la bilirrubina es importantísimo a la hora de entender lo que te interesa. Bien, recordar que cómo se produce la bilirrubina, ¿sí? Bien, la hemoglobina, recordar que está formada por el grupo hemo y la globina, ¿verdad? La globina es una proteína que está formada por aminoácidos
Bien, ¿qué pasa luego con esa bilirrubina directa o conjugada? Esa bilirrubina directa o conjugada es la que está lista para ser eliminada. ¿Sí? ¿Por cuál vía se elimina? 80% se elimina a través de las heces, que es lo que da el pigmento verdoso a las heces, ¿cierto? Otro 18%, 2% se elimina a través de la orina, que es lo que produce la purina, y otro 18% se reabsorbe en la circulación enteropática. Moraleja, se destruye el eritrocito, se libera bilirrubina. En condiciones normales, esa bilirrubina es un desecho que se tiene que eliminar. ¿Sí? ¿Qué pasa con los recién nacidos? Que todo este proceso es enlentecido por varios motivos, ya sea fisiológicos o patológicos. Entonces, en vez de eliminarse correctamente, esta bilirrubina comienza a quedarse en el medio y a partir de ahí se produce la ictericia. ¿Está bien? Entonces, puede haber un problema de ictericia o de aumento de la ictericia, ¿verdad? Por acumulación de la bilirrubina, por problemas en algunos de estos lugares. Vamos a recordar un poquitito y ver cuáles son. ¿Está bien? Bien. ¿Dudas con esto? Bien. Recordar siempre que es un producto de eliminación. Entonces, todo producto que se tiene que eliminar y no se elimina y queda en sangre es tóxico. ¿Bien? Bien. Ahora, tenemos un recién nacido que viene a nuestra consulta, la mamá refiriendo, doctora, vengo porque mi bebé está amarillo. Perfecto. ¿Cuál es nuestra aproximación diagnóstica? ¿Cuáles son los pasos a seguir en todo recién nacido con interés? Primero, examinar. Examinar bien, interrogar, examinar siempre recién nacido desnudo, sin ropa, ¿sí? Siempre evaluar el color de la piel del recién nacido con luz natural. ¿Sí? Si ponemos una luz amarilla en el consultorio, nos va a enmascarar el color real. Si tenemos una luz a media luz como acá, nos va a enmascarar el color real. ¿Sí? Siempre se debe evaluar con la luz natural del día para hacerlo de la forma más objetiva posible, ¿verdad? Bien. Ambiente cálido a neutro. ¿Por qué les parece que debe ser un ambiente cálido a neutro a la hora de evaluar la piel de un recién nacido? ¿Para lo qué? Muy bien. Acordar que los cambios de temperatura modifican el color de la piel. Siempre tienes un ambiente cálido. Agarro, tengo el aire en 16 en una consulta fría donde yo estoy toda fashion con mangas largas, viene el recién nacido, saco la ropa para evaluar, va a haber cambios en la coloración de la piel, producto mismo del cambio de temperatura. Recuerden siempre que los recién nacidos son vulnerables a los cambios de temperatura. Bien. Primerito, se explora el color de las escleras y la mucosa. El primer órgano que se tiñe en caso de ictericia siempre es la esclera. Las mucosas y la esclera. Se explora bien la esclera y la mucosa. ¿Sí? Se evalúa el resto de la piel. Vamos a ver cómo se evalúa esa piel del recién nacido. Dice: se procede a presionar con el pulgar el tórax del bebé. ¿Ven como acá? Se procede a presionar. Se libera, cuando se saca el dedo, esta superficie debe quedar blanca y en los recién nacidos ictéricos queda amarillo. Es una forma de evidenciar la ictericia. ¿Está bien? Por ejemplo, tenemos un bebé rojo, rosadito, rojo, que ya la consulta, que queremos evidenciar esa ictericia. ¿Cómo hacemos? Entonces, sacamos la ropa, evaluamos las escleras, ¿sí? Evaluamos la piel. Entonces, vamos a presionar diferentes puntos de la piel. Entonces, cuando ustedes presionan su piel, debe quedar blanco y luego hasta que se produzca el relleno capilar, ¿verdad? En los bebés con ictericia, ¿qué pasa? Al presionar y liberar, queda amarillo. Entonces ahí se evidencia un poquitito ese color que es muy difícil explorar si el bebé es moreno, si el bebé es muy rojo. Muchas veces no está evidente esa ictericia. ¿Entienden? Bien. Importante evaluar hasta dónde compromete. ¿Sí? No es suficiente con identificar la ictericia. Identificar hasta dónde abarca, si es solo rostro, si es tórax y abdomen, si es pierna, si es planta y palma, ¿sí? Entonces, identifico si tiene ictericia. Segundo, evalúo hasta qué área del cuerpo abarca esa ictericia, ¿sí? Bien. Saber cuándo inició, qué día inició,
fue desde el nacimiento o si fue días después del nacimiento, qué hora inició, aproximado. Saber si existen otros síntomas acompañantes, si se asocia fiebre, si se asocia otros síntomas, dificultad respiratoria, algo más, ¿sí? Y por sobre todo siempre tener presente los antecedentes de riesgo materno. Dentro de los antecedentes de riesgo materno, importante para ictericia tenemos grupo sanguíneo materno y factores de riesgo infeccioso. Vamos a ver por qué. Entonces, evaluar correctamente, examen físico correcto, evaluar el área que abarca la ictericia, ¿sí? Evaluar el tiempo de inicio de la ictericia y la presencia de nuevos síntomas acompañantes. Es muy importante a la hora de hacer una aproximación diagnóstica. Bien, ahora vamos a hablar un poquito de la ictericia. Existen dos clases importantes, la fisiológica y la patológica. Ese es el objetivo de la clase. Lo que me interesa es que ustedes como alumnos aprendan cuándo una ictericia es normal y cuándo una ictericia es anormal. ¿Está bien? Bien. Todos los bebés en algún momento pueden tener alguna ictericia, pero existen rangos considerados fisiológicos. ¿Sí? Bien. La ictericia fisiológica se caracteriza fundamentalmente por aparecer después de las 24 horas de nacido, ¿sí? Toda ictericia que aparezca antes de las 24 horas de nacido es patológica, ¿sí? Fíjense siempre en los casos clínicos el tiempo de aparición de la ictericia, ¿está bien? ¿Sí? Entonces, ¿cuándo aparece? Punto importante, antes de las 24, o sea, después de las 24 horas de nacido, ¿sí? Desaparece entre 10 días para los recién nacidos de término y 14 días para los pretérminos. Tiene que ir desapareciendo, ¿sí? Bien. Se produce predominantemente por un aumento de la bilirrubina indirecta, ¿sí? Si yo voy a hacer un laboratorio, tengo que tener un aumento de la indirecta. Bien. No es generalizado, no abarca palma de la planta, palma de las manos ni planta de los pies. Toda ictericia en un bebé que sea generalizada, o sea, que agarre completo, incluyendo palma y planta, nunca va a ser fisiológica, siempre va a ser patológica. O sea, la fisiológica no debe comprometer todo el cuerpo. ¿Entendido? No se acompaña de otros síntomas, por ejemplo, fiebre. Se acompaña de fiebre y está ictérico, ¿en qué vamos a pensar? ¿En qué vamos a pensar? Si tiene fiebre y está ictérico. ¿En qué? Sí, pero ¿en qué específicamente? Si yo me veo con fiebre, al consultar a ustedes recién nacido, de caso ahora, con fiebre y te dicen, ¿qué vamos a pensar? ¿Qué diagnóstico así? Plax, para la primera. No es tan difícil cuanto parece. ¿Tiene idea? ¿No van a pensar en una sepsis? ¿Una sepsis neonatal? ¿Fiebre? ¿Bebé con fiebre? Hello. Sepsis neonatal, bien. Importante, la ictericia fisiológica no se debe acompañar de fiebre, ¿sí? O de otros síntomas en general. Y el valor total de la bilirrubina no debe superar los 15 miligramos por decilitro. ¿Está bien? Entonces, estas son las características generales de la ictericia fisiológica. Ahora, algunas causas. ¿Por qué se produce esta ictericia fisiológica? ¿Por qué el bebé recién nacido puede tener una ictericia fisiológica? Existen motivos. Uno, recordar que los bebés tienen hemoglobina fetal y hemoglobina materna, ¿verdad? Cuando nace el bebé hay un recambio sanguíneo. Esa hemoglobina materna va degradándose, ¿verdad? ¿Y qué se produce cuando se degrada la hemoglobina? Bilirrubina. Hay una menor supervivencia de eritrocitos, hay un recambio. Eso puede ser una causa. Otro, pobre alimentación. Recordar que el calostro es escaso en cantidad. Muchas veces el aporte suele ser insuficiente, ¿sí? También puede haber un aumento de la circulación enteropática. Recordar que ese intestino recibe muy poca cantidad de alimentación, entonces hay un aumento de esa circulación enteropática y se vuelve a reabsorber. En vez de eliminarse la bilirrubina por las heces, vuelve a reabsorberse y aumenta los niveles de sangre. Otro
parece que no desaparece, tiende a empeorar si no se trata. Recordar que la fisiológica tiende a desaparecer de acuerdo a los días, de acuerdo a la edad, ¿verdad? Puede ser generalizado, abarca palma en plantas, ¿sí? El caso anterior no debe ser generalizado. Puede ser generalizado como puede no ser también, ¿verdad? Pero siempre que sea generalizado, pensar la posibilidad de que sea patológico. Bien, puede acompañarse de otros síntomas, si hay fiebre, puede acompañarse de pantosplenomegalia, puede acompañarse de síntomas de sífilis, puede acompañarse de síntomas de TORS, cualquier infección TORS, ¿sí? Independencia de lo que le esté causando la ictericia. Recordar cuando último grupo TORS y sífilis hablamos de ictericia como manifestación clínica, ¿verdad? Entonces, la patológica puede tener acompañado cualquier cotejo sintomático, ¿sí? Bien. El valor total supera los 15, puede ser mayor de 15, lo contrario del anterior, ¿verdad? Y por sobre todas las cosas, y lo más importante, que toda ictericia patológica puede complicarse. Eso se llama kerníteros. Vamos a ver qué es kerníteros, ¿sí? Eso es lo más importante. Toda ictericia patológica se puede complicar. Esa bilirrubina no eliminada por algún motivo se acumula en sangre y pasa a la barrera hematoencefálica y eso produce afectación neurológica. O sea, la ictericia es grave si es que no se hace un correcto diagnóstico. ¿Bien? Bien, algunas de las causas más frecuentes de ictericia patológica, ¿cuáles son? La primera causa es la incompatibilidad RH o ABO. Vamos a mirar eso más o menos en qué consiste. Eso lo van a dar mejor ustedes que Patricia, pero mencionamos acá las infecciones. Recordar que infecciones, siempre que tengo un paciente con ictericia que no cumple criterios fisiológicos, evaluar siempre la posibilidad de infección. Recuerden siempre ustedes que la sepsis neonatal tengo que adivinar, ¿sí? Tengo que buscar, ¿sí? Bien, algún déficit enzimático, hepático, recordar que las afectaciones hepáticas van a impedir una correcta conjugación y por lo tanto una correcta eliminación, ¿cierto? Poliglobulia, a veces el recién nacido puede tener muy altos los valores de hemoglobina, entonces eso va a degradar en mayor cantidad, entonces producir algunos medicamentos y la misma leche materna en ocasiones también puede ser causa de ictericia, que eso lo vamos a mirar. ¿Está bien? Bien, saber las diferencias clave entre fisiológica y patológica, ¿está bien? Bien. Esto es un cuadro de lo mismo que hablé, nada más el resumen otra vez de las causas de ictericia patológica. Puede ser un aumento de la bilirrubina indirecta, puede ser una hemólisis, policitemia, acá todo esto vamos a ver, los cefalohematomas. Recuerden ustedes cuando hablamos de cefalohematomas, que al resolverse podían generar también ictericia, ¿verdad? Aquí tenemos unas causas que lo van a mirar ustedes, que básicamente es lo que mencionamos, ¿sí? Bien, esto también, acá, el cuadrito en Nelson, donde trata otra vez la ictericia y sus causas, que la van a mirar ustedes, ¿está bien? Bien, ahora voy a hablar de las causas importantes, ¿sí? Dentro de las patológicas ya hablamos de las infecciones, ya vimos infecciones congénitas, sepsis neonatal, ya no voy a repetir. Hablamos también de sífilis como causa de ictericia, hablamos del grupo TORS como causa de ictericia, ¿sí? Ahora vamos a hablar un poquitito de dos causas que mencionan mucho la literatura. A mí no me gusta hablar de esto, porque es como culpar a la leche materna, y nuestro trabajo no es culpar la leche materna, nuestro trabajo es defender la leche materna, pero está mencionado dentro de la literatura y hay que saber. Bien, existen casos raros de ictericia asociado a lactancia materna y de ictericia por lactancia materna. No es lo mismo, ¿sí? La ictericia asociada a la lactancia materna puede ser precoz, aparece en los primeros 3 a 4 días de vida y se produce a veces por una menor ingesta que provoca un aumento de la circulación enteropática. Ejemplo, bebé nacido por cesárea, mamá tiene dificultades para movilizar, dificultades para dar la lactancia materna, produce poco calor todavía, producto de la misma cesárea, que recordar que la cesárea no es fisiológica, ¿verdad? ¿Sí? Entonces se produce una escasa ingesta del bebé. Cuando el bebé toma poco, defeca menos. Al defecar menos, elimina menos bilirrubina. Ahí
hay un aumento de esa circulación enteropática, lo que se iba a degradar, lo que se iba a eliminar, perdón, se vuelve a absorber y produce un aumento de esa bilirrubina sanguínea. ¿Sí? Otro ejemplo es la ictericia por lactancia materna. Esta sí es una ictericia que es la que yo veo con más frecuencia en las consultas. Aparece a partir de la primera semana de vida, ¿sí? Puede tardar en desaparecer, se produce por algunos elementos que tiene la leche materna que altera la bilirrubina, que lo vamos a mirar ahora, ¿sí? Bien, ictericia por leche materna, ¿sí? Aparece después de la semana de vida, una ictericia tardía. Se cree que hay algunas enzimas que son responsables de desconjugar esa bilirrubina, la beta-glucuronidasa, ¿verdad? Y eso produce un aumento de la circulación enteropática. Eso se ve en casos que hace que se aumente la circulación, entonces un aumento de la ictericia. Bien, a mí personalmente no me gusta mucho porque es como les dije, culpar a la leche materna, pero la literatura y los exámenes mencionan mucho, entonces hay que hablar. ¿Cuál es el tratamiento de estos tipos de ictericia? ¿Sí? El tratamiento de estos tipos de ictericia es básicamente dos caminos: ayudar con las suplementaciones de fórmula en bebés cuya madre tiene dificultad para la alimentación, ¿verdad? O la otra opción también es aumentar la frecuencia de las tomas del pecho materno. Ejemplo: hay recién nacidos que maman 1 hora seguida y duermen 4 a 5 horas, ¿verdad? Hay bebés que maman cada media hora y duermen 1 o 2 horas. ¿Qué pasa con los bebés que tienen mucho tiempo de lactancia? Que muchas veces al tener mucho tiempo de lactancia tienen mucho tiempo de descanso. Entonces hay un aumento de esa circulación enteropática. ¿Qué se sugiere hacer? Aumentar la frecuencia de las tomas. ¿Para qué? Para favorecer la defecación y la eliminación de esa bilirrubina. ¿Entienden? Eso es lo que más se utiliza básicamente. Otras escuelas hablan de utilizar leches de fórmula para la complementación, ¿verdad? Intercalar con las leches de fórmula para la suplementación, pero básicamente es alimentar al recién nacido para que esta circulación enteropática disminuya y se favorezca esa eliminación. ¿Estamos? Bien. Ok. Otra causa importante, ¿sí? Eu não consegui entender muito bem a diferença dela pelo leite materno e pela lactância. Es que es muy poca. Uno es porque el bebé no toma correctamente y el otro es porque existen enzimas que dificultan la conjugación de la bilirrubina. Por la leche materna, entonces eso hace que favorezca. El segundo es eso, ¿verdad? Ciertos factores como por ejemplo ácidos grasos, prenandiol que pueden encontrarse en la leche materna en los primeros días. Básicamente esa es la diferencia, ¿verdad? Vamos ahora. Ictericia por incompatibilidad RH. Esto sí lo van a ver ustedes en Ictericia y esto sí me interesa que de verdad sepan. Lo anterior tengo que mencionar porque se estudia de manera igual, ¿verdad? Pero esto me interesa más. Bien. Incompatibilidad RH. Criterios. Bien. Para hablar de una ictericia por una incompatibilidad sanguínea existen 3 criterios fundamentales. Primero, que la madre sea de grupo RH negativo, ¿sí? Papá RH positivo, ¿sí? Y algún antecedente de sensibilización previa, por ejemplo, una irritación anterior. ¿Cómo se produce eso? Ejemplo. Aquí tenemos mamá RH negativa y bebé RH positivo. Recordar que el RH positivo es gen dominante, ¿verdad? Necesita un progenitor para su... Entonces, por eso tenemos el criterio papá positivo o alguien positivo, ¿verdad? Bien, ¿qué pasa? ¿Qué significa RH negativo y qué significa RH positivo? ¿Qué significa eso? Que el RH positivo tiene antígenos RH, ¿verdad? Si tiene antígenos, no va a tener inmunoglobulinas. Ahora, el RH negativo no tiene antígenos RH, ¿verdad? ¿Pero qué tiene? Anti-RH. O sea, imagínense ustedes tener una mamá con sangre anti-RH y en su interior tener
Bien. El diagnóstico se hace por el antecedente materno, por eso siempre presenta. ¿Recuerdan ustedes cuando hablamos de recepción en sala de parto? Cuando hablamos de madre grupo sanguíneo negativo, salió en el examen, ¿sí? ¿Qué había que hacer con ese cordón umbilical? Clampeo precoz. ¿Por qué razón? ¿Por qué se hace un clampeo rápido? ¿Es el RH negativo otra? De acuerdo aquí. ¿Por qué razón? Para que no se produzca o disminuya el paso o el contacto de sangre materno-fetal, ¿verdad? Se disminuye el paso de inmunoglobulina anti-D y aminora un poquitito la posibilidad de desarrollo de enfermedades malignas. ¿Entienden? Entonces, por eso es que el grupo sanguíneo O negativo es una indicación para el corte rápido del cordón umbilical. ¿Recuerdan lo que les salió en el examen? Bien, era clampeo precoz. Está dentro de la lista de clampeo precoz. Bien, entonces el diagnóstico, ¿cómo se hace? Primero el antecedente materno, ¿sí? Luego se hace test a la mamá para ver si la mamá está sensibilizada o no. ¿Qué significa sensibilizada o no? Si tiene circulando los anticuerpos anti-RH, ¿verdad? Y para eso se utilizan los test, llamados test de Coombs, que puede ser indirecto y directo, ¿sí? El test de Coombs indirecto detecta anticuerpos en el suero materno y el test de Coombs directo detecta anticuerpos pegados a los hematomas. Entonces, directo para el bebé y directo para la mamá, ¿sí? ¿Está bien? Bien. ¿Hasta aquí dudas? ¿Dudas? Es solamente saber los antecedentes para hablar de una probable incompatibilidad real. ¿Está bien? Bien. Ahora, hablamos de la patológica. Dentro de las patológicas, hablamos de hablamos de infecciones todas, incluyendo torso, sífilis, neonatal. Déficit enzimático no la hablamos por leche materna, ¿verdad? Algunas de las causas más frecuentes de ictericia patológica. Ahora, ¿qué problema trae la ictericia en el recién nacido? ¿Cuál es el problema real? ¿Solamente una coloración amarilla, piel y glucosa y punto final? Recordar que la ictericia produce afectación neurológica grave si no tratada a tiempo, ¿sí? Entonces, eso es lo que se llama Kernicterus, ¿sí? Entonces, la ictericia siempre debe ser evaluada de manera correcta y tratada de manera correcta para evitar esta complicación que es lo que se llama encefalopatía bilirrubínica o Kernicterus, ¿sí? ¿Qué es el Kernicterus? Síndrome neurológico que se da por el depósito de la bilirrubina indirecta, la que pasa la barrera hematocefálica indirecta, se deposita en los ganglios basales y en los núcleos del tronco encefálico y eso trae secuelas neurológicas graves a largo plazo. ¿Está bien? Entonces, no es solamente el sueño a sacarle el sol y ya está, no, eso no es nada. Tengo que identificar, diagnosticar y cuando es patológica, tratar. Porque si estos niveles de bilirrubina suben mucho, pasan la barrera hematocefálica y producen una afectación grave y eso es lo que se llama Kernicterus. ¿Está bien? Bien. Algunos signos y síntomas del Kernicterus, ¿sí? Suele aparecer entre los 2 a 5 días de vida, la primera semana, ¿sí? Se manifiestan con síntomas neurológicos, puede ser letargia, rechazo alimentario, pérdida de los reflejos habituales, convulsiones, ¿sí? Recién nacido con ictericia que convulsiona o ¿sí? Puede ser manifestación, puede ser una manifestación justamente de este Kernicterus, ¿sí? ¿Está bien? Puede haber lo que se llama esto, posición de opistótono. ¿Recuerdan haber visto esto en alguna parte? Hay una enfermedad que produce esta posición de opistótono. ¿Alguien recuerda cuál es? Posición de opistótono. Tétano, muy bien. ¿Y por qué se produce el tétano? Porque hay una contractura muscular exagerada. ¿Y qué pasa en el Kernicterus? Esa toxicidad de esa bilirrubina irrita los ganglios basales y eso produce una contractura muscular generalizada y produce esta posición, que es lo que se llama opistótono. Yo tuve varios pacientes
agarramos un bebé y le acostamos y queda así, queda un espacio entre la cama y el bebé. Es tanta la contractura muscular que queda un espacio. Si yo pasar la mano ahí, me queda como un árbol, totalmente rígido. ¿Sí? Queda como una C. Si vos ya viste, ya vieron, no he visto bien el hospital. Yo suelo ver con frecuencia el germinio y es súper bello, convulsiona. Y las secuelas que quedan después, ni qué decir. Bien, en estadios avanzados queda retraso mental, epilepsia, hipoacusia, parálisis cerebral infantil, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nadie quiere un bebé con parálisis cerebral infantil, un bebé secuelar, entonces a tratar de diagnosticar la ictericia. ¿Está bien? Bien. Ahora, ¿cómo hago el diagnóstico de mi ictericia? Ya hablamos de eso, ¿sí? Hablamos de identificar hasta dónde llega esa ictericia, porque es importante. Existen lo que se llaman las zonas de Kramer. ¿Qué son las zonas de Kramer? Las zonas de Kramer divide el cuerpo del bebé en 5 zonas, ¿sí? Zona 1, por ejemplo, si la ictericia agarra solamente la cabeza, hablamos de zona 1. ¿Qué significa zona 1? Valores aproximados de 4 a 7 miligramos por decilitro, ¿sí? Ictericia zona 2, valores aproximados de 5 hasta 9, que es hasta el ombligo, ¿verdad? Ictericia zona 3, valores entre 6 y 12. Ictericia zona 4, más o menos valores entre 17. Y ictericia zona 5, cuando agarra piel y manos, valores mayor a 15. Entonces, por ejemplo, doctora, tengo un paciente de 12 horas de nacido con ictericia en zona 4. O sea, tiene que ser capaces de entender a lo que se está refiriendo la persona que presenta el cuadro clínico o los problemas. Entonces, pregunto al auditorio, ¿ese paciente de buenas a primeras presenta una ictericia fisiológica o patológica? ¿Por qué? Bueno, te acepto. ¿Otra razón? ¿Otra razón? Exactamente. ¿Ya? Tiene que ser capaz de ubicarse. Doctora, paciente de 48 horas de vida, paciente con 72 o 3 días de vida sin antecedente de riesgo materno con ictericia en zona 1. Puede ser fisiológica. Habría que evaluar los riesgos y las otras cosas, ¿verdad? Pero más o menos para que entiendan a qué se refiere, cómo es el lenguaje. Los casos clínicos aparecen así. Pacientes con tantas horas de vida con ictericia en zona tanto. Tienen que ser capaces de saber que si dice zona 5 es mayor a 15. Si es mayor a 15 no puede ser fisiológico. O si es zona 5 es generalizado. Si es generalizado no puede ser fisiológico. ¿Entienden? Entonces, esa es la forma en la que se expresa. ¿Está bien? ¿Dudas? ¿Alguien? ¿Pregunta? Eu não entendi uma coisa, mas por exemplo, o RM pode ter uma. Não necessariamente, se ele tem uma zona 2, ele também tem que ter na zona 1? Sí, sí, porque es buena pregunta, parece que no, pero es muy excelente pregunta. Recordar, la distribución, no lo mencioné eso. Acá dice. La coloración de la piel generalmente es de distribución cefalo-caudal. La ictericia inicia cefalo-caudal, ¿sí? Entonces siempre va a tener una zona anterior también, no es que va a tener por parche, ¿sí? Siempre va a tener una distribución cefalo-caudal. Buena pregunta, me olvidé de mencionar eso, ¿está bien? Gracias. Bien, excelente. ¿Dudas con esto? Bien, ¿qué estudios voy a solicitar a todo bebé con ictericia? Va a depender de lo que yo sospecho, ¿sí? Pero básicamente un hemograma, siempre debo pedir un hemograma. ¿Por qué debo pedir un hemograma? Entonces, en todo bebé que yo sospeche que sea patológico, ¿verdad? Bien, ¿por qué voy a tener un hemograma? Muy bien, otra idea, excelente, otra idea. ¿Por qué? Porque la infección es causa de ictericia, excelente. ¿Qué más? ¿Por qué debe haber un hemograma? Si es una incompatibilidad, ¿qué pasa con esos eritrocitos? Hemólisis. ¿Y en qué se traduce?
hemocultivo PCR, ¿pensando en qué? ¿Pensando en qué? Hemocultivo y PCR, ¿pensando en qué? Sepsis. Y estudio para TORCH, pensando en cualquier infección del grupo TORCH. No es que a todos los pacientes les voy a pedir todo, ¿sí? Siempre hay una orientación clínica a la hora del pedido. ¿Está bien? ¿Sí? Bien. Si sospechamos hemólisis, pedir el grupo sanguíneo de la mamá y el grupo sanguíneo del bebé. ¿Cierto? Si la mamá es RH negativo, de cuarto hijo, bebé RH positivo, ictericia, ya prácticamente mi diagnóstico se apoya hacia dónde. ¿Hacia dónde? Mamá RH negativo, bebé RH positivo, tercera, cuarta gestación. Exactamente, parece evidente, pero no es. Empecé a juntar las ideas y se lleva el diagnóstico. Bien, desde CUMS puedo pedir directo e indirecto, ¿sí? Essa incompatibilidade só pode ser só pelo fator RH ou igual ao fator Puede ser ABO, perfectamente. El más frecuente es RH, pero el más grave es ABO. No traje para no alargar la clase porque en realidad se lo van a dar los gineco, pero RH o ABO, cualquiera. Incluso hay veces que son los dos, RH y ABO. ¿Sí? Bien. Desde CUMS, recordar, si pensamos en un RH, en una incompatibilidad, pedir un directo y indirecto. Si sospechamos alteraciones hepáticas, pedir perfil hepático. Malformaciones hepáticas, pedir una ecografía abdominal, ¿verdad? Y obviamente para todos los casos voy a pedir la determinación de la bilirrubina total, de la bilirrubina directa y de la bilirrubina indirecta. Tengo que pedir de los tres. ¿Por qué razón tengo que pedir de los tres? ¿Por qué razón tengo que pedir de los tres? Porque a veces la determinación de la predominancia de una directa o de una indirecta nos da una aproximación diagnóstica de dónde está la afectación. Recuerden ustedes que el camino que sigue, si es indirecta, es todo lo que sucede antes del hígado. Si es directa, predominantemente, es todo lo que suceda del hígado en adelante. Entonces eso nos ayuda a una aproximación diagnóstica de la causa. Bien. Está bien, hasta aquí dudas. ¿Y el tratamiento? ¿Cuál es el tratamiento? Si es una fisiológica, obviamente que es algo que va a... Exactamente. Toda causa de ictericia patológica, voy a tratar la causa que la desencadena, ¿verdad? Y voy a disminuir los valores de esa bilirrubina circulante. Tengo que facilitar su eliminación. ¿Cómo voy a facilitar? A través de la fototerapia, ¿sí? La fototerapia es esto. Básicamente, ¿qué hace? Que esa bilirrubina que se encontraba depositada a nivel de las mucosas se convierta a través de los rayos UV en formas más solubles para su eliminación. Entonces, ¿qué voy a lograr con eso? Disminuir los valores tóxicos en sangre y disminuir el paso ¿dónde? Disminuir el paso a nivel de la barrera hematocefálica. ¿Sí? Bien, excelente. Estas son las tablas que se utilizan. Esto no es para ustedes, nada más para mostrarles. ¿Sí? Ejemplo, tengo un paciente de 48 horas de vida con valores de bilirrubina de 17. Por ejemplo, supera los valores que son guías para iniciar la fototerapia. ¿Sí? Esto no es tanto para ustedes. ¿Qué me interesa que ustedes sepan? ¿Cuándo es fisiológica? ¿Cuándo es patológica? ¿Y cuáles son las causas más frecuentes de patología? ¿Está bien? ¿Sí? Bien. ¿Ayuda? Nos vamos, por favor. O agente comunitário de saúde necessita explicação sobre o recém-nascido que apresenta coloração amarelada na pele. Você pode dizer ao agente comunitário de saúde informações sobre a duração da gestação, as condições do parto e da criança ao nascer, o tempo de aparecimento do sintoma específico e verifica também o resultado de exames do recém-nascido, realizados no Hasta ahí, todo lo que preguntó es de importancia, lo que preguntó la gente comunitaria, ¿verdad? Duración, condiciones de parto, tiempo de aparecimiento del síntoma. Por lo visto que se fue a la clase, la doctora Sonia preguntó todo, ¿verdad? Verificó examen de resultados, muy bien. Seguimos. Realizados na unidade, hemograma, dosagem de bilirrubina e teste de coma. Diante dos dados clínicos e do resultado de exames
indicada é realizar exame sanguíneo de transfusão, El sanguíneo transfusión. suspender o aleitamento materno, reavaliar o recém-nascido após 24 horas, solicitar dosagem de bilirrubina total e frações. Acho que é desse. ¿Por qué? ¿Por qué? Está bien la D, pero ¿por qué la D? ¿Por qué es la D y no la C? Pregunto. Porque se supone que nosotros no somos. No digamos. ¿Por qué? ¿Por qué es la D y no la C? ¿Por qué es la D y no la C? Porque ela não apresentou o cartão. No, ¿por qué es la D y no la C? Nuevamente no están prestando atención a lo que verdaderamente es importante. Por ver el número 5 en la clase. ¿Qué es lo importante de ese problema? Antes das 24. Antes Que- das 24. Não, porque precisa saber realmente a quantidade que está aumentada da bilirrubina. No. É porque antes das 24. Claro, entonces siempre va a ser patológica. Entonces no podés avaliar después de 24 horas. Esa ya no es una opción, ya no existe. Entonces sí o sí hay que solicitar bilirrubina y fracción para ver si es que es para fototerapia. De hecho que ese paciente se va a internar por donde le miren. ¿Por qué razón? Porque es patológica. ¿Y por qué es patológica? Que nasceu há 24 horas. Lo importante es lo importante. ¿Entiendes? Se está guiando por lo que verdaderamente es lo importante. Por algo menciona. Parece que está escondido a las 18 horas allá en el fondo. Porque já fala 25, temos 18 horas. Bien, está bien. Então, nesse caso, você tem que achar a causa e aí vai tratar segundo a causa No, da patologia. Não, eu não entendi, doutora.